This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at friskies.com or visit your local store. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. ¿Cuántas veces necesita Dios avisar antes de actuar? El libro de Sofonías trae un mensaje poco conocido, pero absolutamente urgente. Habla sobre el día del Señor, un tiempo de juicio, pero también de esperanza para quienes eligen el camino de la humildad. Hoy vamos a explorar esta profecía poderosa que puede tener más que ver con nuestros días de lo que muchos quisieran admitir. Prepárate para un viaje de confrontación, reflexión y revelación. Antes de comenzar esta inmersión en el libro de Sofonías, escribe en los comentarios: ¿ya has sentido que estamos viviendo días parecidos a los descritos por los profetas? Sofonías surge en las Escrituras como una voz singular en tiempos oscuros, descrito como hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, lo que indica su linaje real y lo conecta al rey Ezequías. Su profecía fue proclamada durante el reinado de Josías, rey de Judá, un período de reformas religiosas, pero también de intensa crisis espiritual y social. El profeta no aparece en otros libros de la Biblia, lo que hace que su mensaje sea aún más intrigante. Corto, directo y cargado de urgencia. Sofonías no hace rodeos. Él va directo al grano, denunciando el pecado con audacia y anunciando el juicio con claridad, como si supiera que el tiempo se estaba agotando. La relevancia del mensaje de Sofonías crece cuando entendemos el contexto histórico en el que profetizó. Judá se había alejado del Señor, y aunque Josías buscaba restaurar la adoración verdadera, los corazones del pueblo aún estaban contaminados por idolatría y corrupción. El profeta se levanta como un despertador espiritual en una nación adormecida, clamando por arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde. Él es un centinela posicionado en las murallas de la ciudad, viendo la tormenta formarse en el horizonte, mientras muchos aún vivían como si nada estuviera a punto de ocurrir. La urgencia del mensaje de Sofonías está directamente ligada a la inminencia del llamado Día del Señor, una expresión que aparece varias veces en su libro y lleva un peso escatológico profundo. Ese día no es solo un evento localizado en el tiempo, sino un punto de convergencia entre el juicio divino y la restauración final. Es el día en que Dios se levanta para actuar contra el pecado, corregir el mundo y purificar el remanente fiel. Por eso, el mensaje del profeta no es solo para su tiempo, sino que resuena hasta nuestros días con la misma fuerza. La estructura del libro de Sofonías también revela la seriedad con que el profeta trataba su misión. En solo 3 capítulos logra recorrer un arco completo: denuncia, juicio, convocatoria al arrepentimiento y promesa de restauración. No hay espacio para superficialidades. Cada palabra lleva peso. Cada versículo es como una alarma sonando en medio de la noche espiritual de Judá. No se trata de un profeta tratando de ganar aprobación popular, sino de un siervo comisionado por Dios para anunciar verdades amargas y necesarias. Ante todo esto, la pregunta que flota en el aire es: si un hombre como Sofonías sintió tal urgencia en advertir a su generación, ¿qué nos dice eso sobre la gravedad de nuestros propios tiempos?
Su mensaje trasciende los límites de la historia y nos invita a enfrentar la realidad con ojos espirituales despiertos, sensibles al tiempo que vivimos y a la voz de Dios que aún clama por arrepentimiento. Para comprender la intensidad de las palabras de Sofonías, es esencial mirar con atención al estado espiritual de Judá en aquellos días. A pesar de tener a Josías en el trono, un rey conocido por su devoción al Señor y por las reformas religiosas que emprendió, el pueblo, en gran parte, mantenía prácticas corruptas e idólatras. El culto a Baal, los sacrificios en los altos y los rituales heredados de naciones paganas aún estaban presentes en el corazón de la nación. El templo se había convertido en un lugar donde el nombre de Dios era mencionado, pero su presencia era ignorada. Era un tiempo en que la apariencia de religiosidad ocultaba un alma profundamente enferma. El declive de Judá no fue súbito. Se extendió por generaciones, iniciado después de los tiempos de Ezequías, cuando reyes como Manasés sumergieron al pueblo en la idolatría. La nación cosechó las semillas de infidelidad sembradas con persistencia. Los ricos oprimían a los pobres. Los jueces eran sobornados y los profetas, con raras excepciones, profetizaban mentiras para complacer a reyes y sacerdotes. La corrupción había infiltrado todas las capas de la sociedad, volviendo al pueblo insensible al llamado al arrepentimiento. Era un momento en el que Dios no podía más ser ignorado sin consecuencias. El mensaje de Sofonías, por lo tanto, surge como una respuesta directa a este colapso espiritual. No escatima palabras al confrontar tanto al liderazgo como al pueblo común. Denuncia a los comerciantes deshonestos, a los oficiales corruptos, a los profetas mentirosos y a los sacerdotes infieles. Pinta un cuadro sombrío, donde la justicia fue abandonada y la verdad olvidada. Esta era la realidad de Judá, un pueblo que conocía la alianza con Dios, pero que la trataba con desprecio e hipocresía. Es importante recordar que incluso en medio del caos, Dios aún hablaba. No había abandonado a su pueblo, aunque estaba a punto de juzgarlo. Sofonías fue levantado para declarar esta verdad. El Señor aún estaba observando cada actitud, cada intención del corazón. El juicio no vendría por casualidad, sino como respuesta a la dureza persistente del corazón de una nación entera. Y este juicio no era solo contra los actos externos, sino contra la frialdad interna, el desprecio por la santidad y el orgullo que se oponía a Dios mismo. Cuando miramos hacia la decadencia espiritual de Judá, reconocemos cuán repetitiva es la historia. Vivimos en tiempos en que el nombre de Dios aún se menciona, pero muchas veces sin temor, sin reverencia, sin compromiso. La profecía de Sofonías se convierte, por tanto, en un espejo, reflejando no solo el pasado de una nación, sino los peligros que acechan a cualquier generación que se olvida del Dios vivo. La palabra de Sofonías es incisiva al abordar el liderazgo de Judá, revelando una élite profundamente corrompida y distante de Dios. El profeta describe príncipes que se asemejan a leones rugiendo, predadores dentro de la propia nación, y jueces que como lobos de la tarde dejan solo los huesos atrás. Estos líderes, que deberían promover justicia y proteger a los más débiles, se habían transformado en instrumentos de opresión. Sus intereses personales hablaban más alto que el bien común, y su deseo por poder eclipsaba cualquier sentido de temor ante el Señor. Los sacerdotes, por su parte, violaban la ley y profanaban el santuario. En lugar de ser guardianes de la santidad, se convirtieron en cómplices de la impureza que reinaba entre el pueblo. Su misión espiritual fue cambiada por conveniencia y prestigio. Ya los profetas, aquellos que deberían ser la voz directa de Dios, se volvieron presuntuosos y traidores. En Sofonías capítulo 3, del versículo 3 al 5,
encontramos esta denuncia clara. La ciudad estaba llena de engaño, y aun aquellos que ocupaban posiciones de liderazgo espiritual no escaparían del juicio divino. Este escenario revela una de las facetas más peligrosas del declive espiritual, la ceguera religiosa. No era solo una cuestión de pecado evidente, sino de un tipo de religiosidad que anestesia la conciencia. El liderazgo de Judá no negaba la existencia de Dios. El problema era que actuaban como si Él fuera indiferente a lo que sucedía. Ignoraban su santidad, se burlaban de su justicia y subestimaban su capacidad de intervenir. Vivían como si el Señor no hiciera el bien ni el mal, una creencia silenciosa que corrompió la fe de toda una generación. Al describir esta realidad, Sofonías nos alerta sobre algo muy actual: el peligro de un liderazgo religioso desconectado de Dios y comprometido solo con estructuras humanas. Cuando la autoridad espiritual se convierte en instrumento de manipulación, el pueblo es conducido a la perdición. El juicio de Dios, por lo tanto, no comienza entre los impíos, sino entre los que deberían conocerlo profundamente. Él visita primero a aquellos que recibieron más luz, más responsabilidad, más conocimiento de la verdad. La corrupción del liderazgo de Judá fue la chispa que encendió la mecha del juicio. Y hoy, en cualquier tiempo y lugar, cuando líderes abandonan la verdad, el pueblo sufre, la adoración se vuelve vacía y la fe pierde su poder transformador. Sofonías nos invita a reflexionar. ¿Quién ocupa lugares de influencia espiritual? ¿Está conduciendo al pueblo a la santidad o a la destrucción? ¿Qué tipo de liderazgo hemos cultivado? ¿Y qué tipo hemos seguido? El Día del Señor, expresión central en la profecía de Sofonías, aparece pronto en los primeros versículos como un anuncio inquietante. A diferencia de la idea común de que sería un tiempo de celebración para el pueblo de Dios, el profeta revela un escenario sombrío, cargado de ira, destrucción y juicio. Él lo describe como un día de amargura, de angustia y de tinieblas profundas. Esta inversión de expectativas sacude la teología cómoda de la época. Muchos en Judá creían que, por ser el pueblo elegido, estarían automáticamente protegidos. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Did my card go through? Oh no. Your small business depends on its internet. So switch to Verizon Business. And you could get LTE business internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data for unlimited business. There we go. Get the internet you need at the price you want. Verizon Business. Starting price for LTE business internet, 25 megabits per second, unlimited data plan with select Verizon Business smartphone plan savings. Terms apply. Pero Sofonías derriba esta falsa seguridad al mostrar que el día del Señor comenzaría precisamente por la casa de Dios. En el capítulo 1, del versículo 14 al de 18, presenta imágenes fuertes. Un día de trompeta y alarido contra las ciudades fortificadas. Un tiempo en que ni plata ni oro podrán librar a alguien. Este lenguaje intenso revela la gravedad de la situación. El día del Señor es, sobre todo, el momento en que Dios interviene con justicia absoluta.
Él no es solo una fecha profética, distante. Es una realidad que se manifiesta cuando la iniquidad alcanza el límite y el clamor de los oprimidos llega hasta los cielos. Aún así, hay algo más profundo sucediendo en este anuncio. Aunque el tono sea de advertencia, la intención del profeta no es simplemente asustar. Sofonías clama por un despertar. Él desea que el pueblo reaccione, que abandone sus prácticas corrompidas y vuelva el corazón al Señor. Es un llamado urgente para que haya arrepentimiento antes de que la ira divina sea derramada. El día del Señor no tiene que ser un tiempo de terror para todos. Para los humildes y obedientes puede convertirse en un día de liberación y purificación. También hay una dimensión escatológica en esta profecía. Sofonías no está hablando solo del juicio inminente contra Judá o contra naciones vecinas. Él está señalando a un tiempo futuro en que Dios traerá juicio universal y también restauración plena. Por eso, su mensaje trasciende los límites de su siglo y nos habla hoy. Vivimos en un mundo que también ignora la justicia divina, que celebra el pecado y desprecia la verdad. La advertencia del profeta permanece en pie. El día del Señor se acerca. Ante esto, somos invitados a hacer una elección. La misma voz que anunciaba destrucción ofrecía también una salida. Todo dependía, y aún depende, de la postura del corazón. El día del Señor será un terror para los que se burlan de Dios, pero una esperanza gloriosa para aquellos que lo temen y se refugian en su misericordia. Sofonías no comienza su profecía atacando a los paganos. Él vuelve sus ojos primeramente a Jerusalén, el centro espiritual de Judá, el lugar donde estaba el templo del Señor. Esto es extremadamente simbólico. La ciudad santa, que debería ser el ejemplo de santidad, se había convertido en un escenario de degradación espiritual. Sofonías describe Jerusalén como rebelde y contaminada. Una ciudad que no escucha la voz del Señor, no acepta corrección, no confía en Dios y no se acerca a Él. Estas 4 acusaciones, mencionadas en el capítulo 3, versículo 2, exponen la esencia de su caída. El juicio contra Jerusalén revela una verdad incómoda. Dios comienza su purificación por aquellos que conocen su voluntad. El templo ya no era garantía de protección y los rituales ya no tenían valor si el corazón estaba distante. La presencia del Señor exige pureza. Y cuando esa presencia es despreciada, la visitación divina se convierte en juicio y no en bendición. El profeta deja claro que Jerusalén se había vuelto insensible al pecado y resistente a la corrección, una combinación fatal que la colocaba en el centro del huracán del juicio divino. Sofonías denuncia con vehemencia a la élite espiritual y gubernamental de la ciudad. Los príncipes, que deberían servir como ejemplo, eran devoradores nocturnos. Los jueces, sedientos de lucro, no dejaban nada para los indefensos. Los sacerdotes, encargados de guardar la ley, la profanaban abiertamente. Y los profetas, en vez de proclamar la palabra del Señor, se volvieron engañosos. Era una cadena de desobediencia que comenzaba en la cima y se esparcía hasta las bases de la sociedad. Aún así, incluso ante este escenario trágico, Dios no había guardado silencio. Él permanecía justo dentro de la ciudad, realizando justicia todas las mañanas. Pero el pueblo, ciego por la arrogancia y obstinado por la dureza del corazón, se negaba a ver. La justicia divina, lejos de ser un concepto abstracto, se materializaba en acciones concretas que confrontaban la impiedad de Jerusalén. El tiempo de paciencia se estaba agotando y la visita del Señor no sería más retrasada. Este retrato de la ciudad nos invita a mirar dentro de nuestras propias Jerusaléns.
nuestras iglesias, nuestras casas, nuestros corazones. ¿Qué sucede cuando Dios decide visitar el lugar donde su nombre es invocado? ¿Encontrará santidad o religiosidad vacía? El juicio de Sofonías nos enseña que ningún lugar, por más sagrado que parezca, está inmune a la disciplina divina cuando la santidad es sustituida por apariencia. Después de anunciar el juicio contra Judá y Jerusalén, Sofonías amplía su visión profética y dirige su mirada hacia las naciones alrededor. El mensaje es claro. El Día del Señor no es un evento local, restringido al pueblo de Israel. Es una manifestación global de la justicia divina. Ninguna nación que se opone a Dios o oprime a su pueblo escapará. El profeta menciona Filistea, Moab, Amón, Etiopía y Asiria, enemigos históricos de Judá, todos ellos objetivos del juicio que se aproxima. Esto muestra que el Señor es soberano no solo sobre Israel, sino sobre todos los pueblos. La condena de estas naciones está directamente ligada a sus pecados contra Dios y contra el pueblo de Judá. Moab y Amón, por ejemplo, son acusados de arrogancia, burla y orgullo. La Filistea será reducida a pastizales, y Asiria, símbolo de poder mundial en la época, será desolada, transformada en morada de animales salvajes. La ciudad de Nínive, que ya había sido objeto de la predicación de Jonás, ahora sería destruida por completo, como cumplimiento del juicio profetizado. La caída de estas potencias sirve de recordatorio. Dios ve cada acción, cada palabra, cada intención. Nada escapa a su mirada. Este juicio de las naciones revela también un rasgo del carácter divino que a menudo es ignorado. Su justicia es imparcial. No hay favoritismo en el tribunal celestial. Incluso Israel, el pueblo de la alianza, fue objeto de la corrección divina cuando se desvió. De la misma manera, las naciones paganas no escaparían no por ser extranjeras, sino por sus acciones arrogantes y su resistencia a la verdad. El estándar de Dios es la justicia, no la nacionalidad. La extensión del juicio refuerza la idea de que el pecado, aunque comienza en decisiones personales o locales, tiene consecuencias globales. Los imperios que parecían indestructibles caerían ante la mano del Todopoderoso. Esto genera tanto temor como esperanza. Temor, porque nos muestra que nadie está por encima de la corrección divina. Esperanza, porque afirma que la opresión, la injusticia y la impiedad no tendrán la última palabra. Sofonías nos enseña que Dios no es un juez pasivo ni un observador distante. Él gobierna la historia y en el momento adecuado, cada nación, cada sistema, cada líder será confrontado con su verdad. Su juicio es amplio, justo e inevitable, y al mirar este escenario, somos invitados a reflexionar. ¿En qué lado de 1900 la historia queremos estar cuando el día del Señor alcance a todas las naciones? Entre las naciones condenadas en la profecía de Sofonías, Moab y Amón reciben una atención especial. Estas dos naciones descienden, respectivamente, de Lot y sus hijas, según el relato en Génesis capítulo 19, y cargan una larga historia de rivalidad con Israel. Sus transgresiones, sin embargo, van más allá de antiguos conflictos territoriales. Lo que llama la atención de Sofonías es el orgullo que se ha enraizado en sus corazones, la manera en que se burlaron del pueblo de Dios y la osadía con que desafiaron al Altísimo. En el capítulo 2, versículos 8 a 11, el profeta declara que la altivez de Moab será como Sodoma, y Amón será como Gomorra, un paralelo dramático que recuerda la destrucción total de estas ciudades. Dios promete transformar sus tierras en desolación perpetua, habitadas por malas hierbas y animales salvajes.
Esta imagen no es solo un castigo físico, sino una ilustración de la ruina moral que acompaña a la arrogancia desmedida. El orgullo, que exalta al hombre por encima de Dios, siempre termina en ruina. La soberbia, en este contexto, no es solo una actitud de superioridad en relación a Israel, sino una negativa activa de reconocer la soberanía divina. Moab y Amón se reían del juicio de Dios, despreciaban su justicia y se consideraban invulnerables. Esto explica por qué el juicio contra ellas se describe con tanta severidad. Cuando el corazón humano se exalta contra el Creador, se vuelve ciego, resistente a la corrección y vulnerable a la destrucción. Sofonías, sin embargo, no cierra su profecía sin dejar una semilla de esperanza. Él declara que el Señor será temido por todas las naciones, incluso por aquellas que antes lo insultaron. El juicio, por lo tanto, no tiene solo el propósito de destruir, sino de restaurar el orden y despertar la reverencia perdida. Es un acto de justicia que busca restablecer la verdad. Dios es Dios sobre todos los pueblos, y su gloria no será compartida con ídolos o arrogancias humanas. La historia de Moab y Amón es una advertencia contra la ilusión de la autosuficiencia. Muchos hoy repiten ese error, desprecian los principios divinos, se burlan de la fe, confían en su propio poder. Pero Sofonías nos recuerda que tarde o temprano todo orgullo será confrontado por el juicio, y aquellos que hoy se exalten verán su altivez ser arrancada de raíz. Nínive, capital del imperio asirio, representaba en el tiempo de Sofonías el auge de la opresión y de la arrogancia imperial. Era una ciudad imponente, temida por todas las naciones vecinas, conocida por su brutalidad y por su desprecio por las cosas sagradas. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Jif peanut butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that jiffing good. Get your Jif at Jif.com. Got some good news for your ears. More of that good stuff is coming up. And even better news for your hair. The best hair care is at Sephora. They've got all kinds of products for every kind of hair. From brands like Amika, Kerastase, Day, and K18. You knew where to get great audio. Now, you know where to get great hair care too. Sephora, good news for great hair. Shop hair care now at Sephora.com. Incluso después de la predicación de Jonás y del arrepentimiento momentáneo registrado en ese libro, Nínive volvió a su camino de crueldad. Por eso, Sofonías profetiza su ruina con precisión implacable. En el capítulo 2, versículos 13 a 15, describe la ciudad como un lugar desolado, donde animales salvajes habitarían y donde la arrogancia humana sería silenciada para siempre. El declive de Nínive no fue solo militar, sino profundamente espiritual. Era una ciudad que había rechazado la misericordia de Dios y se había entregado nuevamente a la violencia, a la idolatría y al dominio opresor. La caída de Nínive sirve como símbolo de la derrocada de todo imperio, que construye su gloria a costa de la injusticia. Ninguna estructura de poder, por más sólida que parezca, puede resistir indefinidamente a la justicia divina. Cuando Dios decide actuar, hasta los gigantes caen. La profecía de Sofonías muestra cómo Dios lidia con las estructuras humanas que se oponen a su reino. Él no es solo el Dios de Israel, sino el Señor de la historia. Interviene, deshace planes, derriba tronos y silencia a aquellos que piensan estar por encima del bien y del mal. Nínive, que se veía como invencible,
se convirtió en un ejemplo de vergüenza. Su fin abrupto, previsto y ejecutado es un hito que revela el límite de la paciencia divina. Este mensaje es poderoso, especialmente para tiempos en que muchos creen que la justicia es un ideal distante. Sofonías nos muestra que el juicio de Dios no se limita a pequeños círculos religiosos, sino que alcanza reyes, gobiernos, imperios. Nínive cayó no por falta de soldados, sino porque su pecado la condenó. Y cuando Dios pronuncia su sentencia, no hay murallas, riquezas o estrategias que puedan evitar el fin. El colapso de Nínive no es solo una página antigua de la historia, es una advertencia actual contra toda forma de opresión institucionalizada, toda ideología que niega la justicia divina y todo poder que se arrogue invencible. Dios aún gobierna el curso de los pueblos. Y lo que sucedió con Nínive puede, en otras formas, repetirse en cualquier tiempo o lugar. En medio de profecías tan severas, Sofonías inserta una de las invitaciones más sensibles y profundas de las Escrituras. Buscad al Señor, todos los mansos de la tierra, que pondréis por obra su juicio. Como está registrado en el Bilemosentosin, capítulo 2, versículo 3, es un llamado a la humildad, a la justicia y a la mansedumbre, un apelo que rompe con el tono de juicio para abrir espacio a la misericordia. No es un grito autoritario, sino una voz mansa que ecoa en medio de la tempestad. Dios aún está dispuesto a perdonar, aún ofrece refugio a aquellos que se vuelven a Él con sinceridad. El arrepentimiento aquí no es solo un gesto emocional o una confesión de labios, es un cambio profundo de actitud, una decisión por obedecer al Señor y por rechazar las prácticas que provocaron su ira. Sofonías muestra que, incluso ante el juicio inminente, hay una oportunidad para escapar, una oportunidad real de ser salvado. El remanente fiel no será salvado por la fuerza ni por alianzas políticas, sino por un corazón quebrantado ante Dios. La invitación al arrepentimiento es también una revelación del carácter de Dios. Él no tiene placer en la destrucción, sino en el retorno del pecador. Aun cuando anuncia juicio, lo hace con esperanza de restauración. Esta tensión entre justicia y misericordia atraviesa todo el libro. Dios no está en busca de rituales vacíos o performances religiosas. Lo que Él desea es un pueblo que se humille, que escuche su voz y que vuelva a andar en sus caminos. La belleza de este llamado está en el hecho de que no exige perfección, sino sinceridad. Está dirigido a los mansos de la tierra, aquellos que aún cultivan la sensibilidad espiritual, que no se han endurecido completamente. Esto muestra que, incluso en una sociedad corrompida, hay personas que aún desean hacer lo correcto. Para estos, hay esperanza. Para estos, el día del Señor puede ser un tiempo de liberación y no de condenación. La invitación de Sofonías permanece viva. Atravesando los siglos, aún alcanza corazones que se inquietan ante la injusticia y la frialdad espiritual. Aún hoy, Dios invita. Aún hoy hay tiempo para volver. Y en ese retorno silencioso, oculto de la prisa del mundo, Dios reserva su paz, su presencia y su liberación. Entre las duras palabras de juicio, Sofonías presenta una promesa de esperanza sorprendente: la preservación de un remanente. En el capítulo 3, versículo 12, revela que Dios dejará en medio del pueblo un grupo de personas humildes y pobres, que confiarán en el nombre del Señor. Este remanente no está definido por fuerza, influencia o riqueza, sino por su postura ante Dios, mansedumbre, dependencia y fe genuina. Es en este pequeño grupo, casi invisible en medio de la confusión, donde reside el futuro de la alianza. Este concepto de remanente aparece en otros profetas también, pero en Sofonías adquiere una densidad especial.
No está hablando de una élite religiosa, sino de personas que han sido purificadas por la prueba, que han resistido la corrupción del sistema y han mantenido su integridad incluso cuando todo a su alrededor se desmoronaba. Son aquellos que eligieron confiar en Dios, incluso sin ver señales visibles de socorro. Su humildad es una elección consciente en un mundo que cultiva el orgullo. La importancia de este grupo va más allá de su supervivencia. El remanente se convierte en el núcleo de la nueva comunidad que Dios desea formar. Serán conocidos no por discursos, sino por su conducta. No cometerán injusticias, no pronunciarán mentiras y vivirán en paz, como se menciona en el capítulo 3, versículo 13. Son la semilla de la restauración, los primeros frutos de una nueva era, en la que el pueblo vivirá en plena alianza con el Señor. La idea de un remanente también nos provoca a reflexionar sobre cómo estamos viviendo nuestra fe. ¿Pertenecemos a la multitud indiferente o al pequeño grupo que aún espera en el Señor? En tiempos de superficialidad espiritual e inconstancia moral, es ese grupo, firme, silencioso y fiel, el que sostiene la presencia de Dios en medio de la tierra. No son celebrados, no son mayoría, pero son vistos por Dios y por Él sostenidos. En la lógica divina, no es la cantidad lo que define el impacto, sino la calidad de la entrega. El remanente de Sofonías nos recuerda que, incluso cuando todo parece perdido, siempre hay una esperanza escondida en el caos. Y esa esperanza comienza con aquellos que se niegan a negociar su fe, aunque eso los haga invisibles a los ojos del mundo. En uno de los momentos más marcantes del libro, Sofonías convoca a todos los habitantes de la tierra a hacer silencio ante el Señor Dios, conforme se registra en el capítulo 1, versículo 7. Esta exhortación, por más simple que parezca, carga un peso espiritual profundo. El silencio no es ausencia de sonido, sino una postura de reverencia ante la acción divina. Es la actitud que precede al juicio. Cuando Dios se levanta para intervenir en la historia, todo ruido humano necesita cesar. Este llamado al silencio nos hace recordar otros momentos bíblicos en que el Señor se revela de forma poderosa. En 1960, el monte Sinaí, cuando la presencia de Dios se manifestó en fuego y truenos. En el templo, cuando la gloria del Señor llenó la casa. E incluso en el Apocalipsis, donde hay silencio en el cielo por cerca de media hora antes de la apertura de los sellos. En todas estas situaciones, el silencio es señal de expectativa solemne. Algo grandioso está a punto de suceder, y la creación aguarda con temor. En el contexto de la profecía de Sofonías, el silencio marca el inicio de un tiempo en que Dios va a juzgar a los habitantes de la tierra, comenzando por su propio pueblo. Él preparó un sacrificio, consagró a los invitados y está listo para actuar. Esta imagen remite a ceremonias antiguas en que el juicio era sellado con un sacrificio, pero ahora el pueblo infiel es el objetivo del juicio. El silencio, por lo tanto, es también un presagio de que no habrá más espacio para excusas o justificativas. Dios hablará con hechos. Este tipo de silencio también nos desafía en nuestros días. Vivimos en una sociedad ruidosa, llena de opiniones, acusaciones y distracciones. Pero cuando Dios se mueve, la única respuesta adecuada es el respeto absoluto. Es el momento de callar los argumentos, cesar los debates y simplemente reconocer quién Él es. Es en ese silencio reverente que el corazón se alinea con el cielo y el alma entiende la gravedad de la presencia divina. Sofonías nos invita a esta postura. Antes de hablar sobre Dios, antes de intentar comprenderlo con nuestra lógica limitada, somos llamados a hacer silencio. No un silencio de indiferencia, sino de temor, de entrega,
de contemplación. Porque cuando Dios se levanta para juzgar y restaurar, todo lo que le queda al hombre es rendirse ante la majestad del Altísimo. Uno de los elementos más contundentes de la denuncia de Sofonías es el retrato de la idolatría que se esparcía por Judá. No era una idolatría distante, escondida en los bosques o en los montes, estaba presente dentro de la propia estructura religiosa del pueblo. El templo del Señor había pasado a ser un espacio compartido con prácticas paganas, y el pueblo mezclaba el culto al Dios verdadero con rituales de otros dioses. En el capítulo 1, versículos 4 a 6, el profeta menciona explícitamente a los que adoraban a Baal, a los que juraban por Moloque y a los que retrocedían del Señor. Este sincretismo era aún más peligroso que la idolatría abierta, pues daba la apariencia de piedad, pero negaba su esencia. El pueblo pensaba que podía servir a dos señores, mantener la apariencia de fidelidad al Dios de Israel, mientras seguía los caminos de las naciones vecinas. Esta duplicidad provocaba indignación divina. El Señor no acepta rivalidad. Él no divide su trono con nadie, y cuando la fe se diluye por prácticas externas, pierde su pureza y su poder. Sofonías denuncia también a aquellos que se acomodaron espiritualmente, personas que dicen en su corazón, el Señor no hace el bien ni hace el mal, revelando un tipo de ateísmo práctico. Son los que viven como si Dios fuera indiferente, distante, irrelevante. Esa indiferencia es, para el profeta, tan grave como la idolatría explícita. Porque cuando el corazón se vuelve frío, la fe se transforma en ritual vacío, sin transformación, sin comunión, sin verdad. La raíz del problema era el intento de domesticar la fe, transformarla en algo manipulable, conveniente, adaptable a las circunstancias sociales y políticas. Pero Dios, en su santidad, responde con firmeza. Visitará Jerusalén con lámparas para examinar los corazones y exponer lo que está escondido. El juicio, por lo tanto, no será solo colectivo, sino personal. Cada uno será confrontado con la realidad de su culto. As a sports fan, I have to confess. Sometimes the game gets kind of boring. That's when I unfold my Samsung Galaxy Z Fold 7 and use multi-window viewing on its large screen. Boring game? I'm checking out my fantasy baseball league at the same time. Score still 1-0? I'm replying to emails in the other window, scoring points with the boss. Semifinals finally getting exciting? I'm buying tickets to the finals and booking my flights. Can your phone do that? The new Galaxy Z Fold 7. Get yours at Samsung.com. Hey, Fidelity. How can I remember to invest every month? With the Fidelity app, you can choose a schedule and set up recurring investments in stocks and ETFs. Oh, that sounds easier than I thought. You got this. Yeah, I do. Now, where did I put my keys? You will find them where you left them. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. It's summer. Time to enjoy long days, lazy nights, and zero cooking. Because Uber Eats has deals all summer long. So, when hunger strikes, don't sweat it. Delicious deals are just a tap away on Uber Eats. Enjoy all your favorite food delivered straight to you. Get Burger King, Subway, Popeyes, and hundreds more local favorites and savor every last bite. Now that sounds like a good summer. Order now on Uber Eats. Terms apply. Product availability varies by region. See app for details. Esta palabra habla directamente a nuestra generación. En tiempos de relativismo, donde muchas creencias son mezcladas en busca de confort personal, Sofonías nos recuerda que Dios sigue exigiendo exclusividad. No hay espacio para la duplicidad en el corazón que desea caminar con Él. La idolatría, hoy, puede no tener altares de piedra, pero aún habita donde el trono de Dios es dividido con deseos egoístas, ideologías o tradiciones humanas. Y la justicia del Señor sigue visitando a cada uno que se ha olvidado de su santidad.
Entre los objetivos del juicio anunciado por Sofonías están también los comerciantes de Jerusalén, una clase que prosperaba en medio de la decadencia moral y espiritual de la ciudad. En el capítulo 1, versículo 11, el profeta se dirige al barrio del mercado, clamando contra los mercaderes cuyas riquezas fueron acumuladas con deshonestidad e indiferencia al sufrimiento ajeno. Aquella zona comercial, antes símbolo de vitalidad económica, estaba contaminada por la avaricia y la corrupción. Sofonías deja claro: cuando el día del Señor llegue, ni siquiera la plata ni el oro lograrán liberar a aquellos que confiaron en las riquezas en lugar de refugiarse en el Altísimo. Esta crítica ecoa una advertencia que recorre toda la Escritura. Confiar en bienes materiales como si fueran escudos espirituales es una trampa peligrosa. Jerusalén había desarrollado una falsa sensación de seguridad, basada en su posición estratégica, sus alianzas y sus reservas económicas. Pero el profeta desmascara esta ilusión. La economía puede florecer incluso cuando la fe está podrida. Y Dios, que ve más allá de la superficie, no se impresiona con cuentas bancarias ni con la prosperidad aparente. Sofonías también denuncia el silencio de aquellos que enriquecieron explotando a los vulnerables. Estos comerciantes formaban parte de un sistema que negligía la justicia social, ignoraba a los pobres y promovía la acumulación egoísta de bienes. Por eso, el juicio de Dios no vendría solo como un colapso espiritual, sino también económico. Las casas lujosas estarían deshabitadas, las viñas no serían cosechadas, los graneros serían vaciados. No es solo un castigo, sino un desmantelamiento completo del sistema que se oponía a la ética del reino de Dios. La falsa seguridad en el oro también nos confronta hoy. Vivimos en una era que idolatra el consumo, que mide el éxito por posesiones y que frecuentemente olvida que todo lo que tenemos es transitorio. Sofonías nos recuerda que lo que realmente sostiene la vida no es lo que está en cofres, sino lo que está arraigado en el alma. Cuando el juicio viene, sea personal, social o espiritual, los cimientos que no están firmados en Dios son rápidamente barridos. El colapso económico de Jerusalén, entonces, no fue solo una consecuencia natural. Fue una respuesta divina a un pueblo que había sustituido la confianza en el Señor por números, negocios y comodidad. Y aún hoy, esta advertencia permanece. ¿Dónde está nuestra seguridad? ¿En lo que tenemos o en quién creemos? Pocos textos en las Escrituras presentan un retrato tan denso y aterrador del juicio divino como el que encontramos en Sofonías capítulo 1, del versículo 14 al 18. El profeta describe el día del Señor como un tiempo de angoja, aflicción, devastación y desolación, un día en que la oscuridad cubre la tierra y el terror se apodera de los corazones. Es como si cada palabra hubiera sido elegida para despertar no solo temor, sino conciencia. El lenguaje utilizado no es simbólico, es visceral. Sofonías quiere que el pueblo vea, sienta, respire la realidad de lo que está a punto de suceder. La intensidad de esta descripción cumple un papel pedagógico y espiritual. Sirve como un freno para la arrogancia, un sacudón a las almas adormecidas. La ira de Dios no es descontrol, sino respuesta santa a la injusticia, a la idolatría y al desprecio por su presencia. Muchos confunden la longanimidad del Señor con permisividad. Pero Sofonías muestra que existe un límite, y cuando es sobrepasado, el juicio no es simbólico, es real, devastador e innegociable. El profeta pinta el escenario de un día en que los fuertes tropiezan, los soldados son tomados de pánico
y la tierra es consumida en el fuego del celo de Dios. No se trata de una explosión de furia divina aleatoria, sino de una acción intencional, justa y final contra el pecado acumulado por generaciones. Sofonías muestra que el juicio de Dios es como un incendio purificador que no deja espacio para máscaras. Es el momento en que toda arrogancia será abatida y toda mentira será confrontada con la luz de la verdad. Es interesante notar que, incluso con tanta severidad, el profeta no pierde la sensibilidad. Al describir estos horrores, no lo hace con placer, sino con dolor y responsabilidad. Es como un centinela que ve la destrucción acercarse y grita para que los que aún pueden se arrepientan. Su lenguaje es duro porque la situación exige urgencia. Su voz es cortante porque el corazón del pueblo se ha vuelto insensible. Habla de tinieblas para que los oyentes corran hacia la luz. Esta descripción del día de la ira nos obliga a repensar nuestra visión de Dios. Él es amor, sí, pero también es justicia. Es longánimo, pero no indiferente. Sofonías nos fuerza a abandonar cualquier visión distorsionada de un Dios pasivo y nos presenta al verdadero Señor, que actúa, que disciplina, que purifica. Y al reconocer esto, somos llevados a examinar nuestras vidas con temor reverente y profundo respeto por la santidad divina. Antes que el día de la ira se manifieste por completo, Sofonías extiende una oportunidad inesperada: el tiempo de la búsqueda. En el capítulo 2, versículo 3, Él clama a los mansos de la tierra que busquen al Señor, la justicia y la mansedumbre. Es como si, en medio del sonido de trompetas y de la aproximación del juicio, aún hubiera un susurro de esperanza. Dios, incluso cuando anuncia destrucción, deja una rendija de misericordia abierta. Este llamado es urgente, personal y profundamente misericordioso. La búsqueda de la que el profeta habla no es superficial. No se trata de buscar bendiciones o respuestas fáciles, sino de una entrega sincera y completa al Señor. Es una búsqueda que exige quebrantamiento, renuncia al orgullo y disposición para abandonar prácticas injustas. El tiempo de la búsqueda es también el tiempo de la decisión, y esa decisión debe tomarse antes de que la ventana se cierre, antes de que la noche llegue y la oportunidad se pierda. Sofonías describe esta búsqueda como una posible forma de esconderse en el día de la ira del Señor. No se trata de escapar físicamente, sino de ser protegido espiritualmente, de estar en alianza con Dios cuando el juicio venga. La justicia, la mansedumbre y la fe sincera son, en este contexto, escudos contra el caos que se aproxima. Dios no promete evitar el juicio, pero promete preservar a aquellos que lo temen, incluso en medio de la tribulación. Este tiempo de búsqueda también es colectivo. El profeta se dirige a los mansos de la tierra, sugiriendo que aún existe un grupo dispuesto a escuchar, a cambiar, a volverse al Señor. Es una convocación al arrepentimiento comunitario, al despertar espiritual de un pueblo entero. No es solo un llamado al individuo, sino a la generación. El futuro no está sellado por la destrucción. Siempre hay una oportunidad, aunque sea pequeña, de revertir el escenario cuando hay un retorno genuino a Dios. Este mensaje es extremadamente actual. En tiempos de crisis, polarización y frialdad espiritual, el llamado de Sofonías resuena con fuerza renovada. Estamos viviendo el tiempo de la búsqueda. Antes de que los días se tornen más oscuros, antes de que el juicio alcance proporciones irreversibles, Dios aún está esperando a aquellos que se humillan y lo buscan, y para esos Él es abrigo seguro, torre fuerte, refugio eterno.
En el ápice de su mensaje, Sofonías comienza a anunciar algo sorprendente. Dios no solo juzgará, sino que también purificará a su pueblo. Después de las palabras de condenación y dolor, el profeta revela el propósito más profundo del juicio. No es solo destrucción, sino restauración. En el capítulo 3, versículo 9, él proclama que el Señor transformará el lenguaje de los pueblos para que todos lo invoquen de manera pura y lo sirvan con un mismo espíritu. Se trata de un renacimiento espiritual colectivo, una nueva creación brotando de las cenizas de la antigua corrupción. Esta purificación tiene inicio con la eliminación del orgullo. El pueblo que antes se exaltaba será reducido a un remanente, humilde y fiel. Aquellos que usaban el nombre de Dios sin sinceridad, que se apoyaban en estatus o tradiciones, serán removidos. Dios no restaura sobre una base contaminada. Él limpia, transforma, elimina lo que es falso para plantar lo que es verdadero. La adoración que surgirá de este proceso será diferente, no ritualista, no política, no interesada, sino pura, simple, profunda y viva. Sofonías declara que, entonces, el pueblo no más sentirá vergüenza de sus actos pasados, porque Dios habrá removido de en medio de ellos a aquellos que se alegraban en la soberbia. La vergüenza da lugar a la reverencia, y la culpa es sustituida por comunión. La verdadera adoración nace de un corazón que ha sido confrontado, quebrantado y, luego, sanado por Dios. No hay más espacio para la vanagloria, solo para la gratitud y entrega total. La restauración anunciada por Sofonías también es inclusiva. Él menciona que hasta los dispersos, más allá de los ríos de Etiopía, traerán ofrendas al Señor. Esto apunta a una dimensión profética que supera los límites de Judá y alcanza a todas las naciones. El Dios que juzgó a los orgullosos ahora está reuniendo a los humildes de todas partes para formar un nuevo pueblo. La adoración restaurada no será local, sino global, y no tendrá como base un templo físico, sino corazones regenerados. Este proceso de purificación y restauración es el camino de todo avivamiento genuino. Dios no derrama su presencia sobre estructuras viejas y corazones endurecidos, pero cuando hay quebrantamiento, cuando el orgullo es removido y la humildad ocupa su lugar, Él comienza algo nuevo. Y esta obra no es superficial, es una revolución silenciosa que transforma el interior y se refleja en la adoración auténtica y en la vida santa. Después de tantas palabras duras e imágenes de destrucción, Sofonías cierra su profecía con uno de los textos más bellos y emocionantes de las Escrituras. En el capítulo 3, versículo 17, él declara: El Señor, tu Dios, está en medio de ti, poderoso para salvar. Él se deleitará en ti con alegría, te renovará en su amor, se regocijará en ti con júbilo. Estas palabras son como un rayo de sol rompiendo una noche oscura. El Dios que antes apareció como juez, ahora se revela como Salvador, Padre amoroso y hasta como un cantor. Gatorade is the #1 proven electrolyte blend, designed to hydrate better than water. So you can lose more sweat and raise your game. Gatorade, is it in you? Parents of tweens, if you're familiar with far-off drop-offs... Dad, stop, right here. Or get DMs about what's for dinner, you may be experiencing tween milestones. For your son or daughter, these can start at age 9. HPV vaccination, a type of cancer prevention against certain HPV-related cancers, can start then too. For most, HPV clears on its own. But for those who don't clear the virus, it can cause certain cancers later in life. Embrace this phase. Help protect them in the next. Ask their doctor today about HPV vaccination. Brought to you by Merck. This episode is brought to you by Buick.
Buick certified service technicians are factory trained to fit your vehicle with the tires specifically developed for it. And with our tire price match guarantee, you get the best fit for the best deal. Buick, exceptional by design. Available on select eligible tire brands at participating dealers only. Offer ends 12/31/2025. Terms apply. See dealer for complete details. Visit Buick.com/service to learn more. Alguien que se alegra con su pueblo restaurado. Este cántico de victoria es un retrato del corazón de Dios. Él no se alegra solo con grandes hechos o manifestaciones de poder, sino con la presencia de su pueblo fiel. Él no solo acepta a los arrepentidos, Él se deleita en ellos. La imagen de un Dios que canta por causa de su pueblo es profundamente conmovedora y desarma cualquier idea de un Señor distante o indiferente. Sofonías revela un padre apasionado, que se alegra al restaurar, que encuentra placer en estar con sus hijos. El hecho de que Dios esté en medio de su pueblo es también el cumplimiento de una antigua promesa. Desde los días del Éxodo, cuando Dios habitaba en el tabernáculo, esta era la mayor dádiva de la alianza, la presencia divina entre los hombres. Pero ahora esta presencia es plena, íntima y llena de alegría. No hay más miedo, ni barreras, ni vergüenza. El pueblo ha sido purificado, el orgullo ha sido destruido y la comunión ha sido restaurada. Este momento de celebración se describe como un tiempo de canciones, fiesta y regocijo. Pero no es solo el pueblo quien canta, es Dios quien canta primero. Él lidera la celebración. Esto nos muestra que el fin último del juicio no es el castigo, sino la comunión restaurada. Sofonías cierra su libro no con destrucción, sino con danza, con fiesta, con un padre que abraza a sus hijos restaurados. Esta visión final nos apunta hacia el corazón del Evangelio. El propósito de Dios siempre ha sido traernos de vuelta hacia Él. El juicio, los dolores, las pruebas, todo eso es medio para un fin mayor, la comunión restaurada entre Creador y criatura. Cuando comprendemos esto, entendemos que el cántico de Dios por nosotros no es un exagero poético, sino una realidad que resuena en la eternidad. Él nos quiere cerca, y cuando volvemos, Él canta. Incluso con solo 3 capítulos, el libro de Sofonías resuena con una fuerza impresionante sobre nuestra generación. Vivimos en tiempos marcados por incertidumbres, arrogancia institucionalizada, indiferencia espiritual e idolatría disfrazada de religiosidad. Sofonías nos sacude de este letargo moderno con un mensaje urgente. El día del Señor está cerca y no hay espacio para la neutralidad. Su voz, aun siendo antigua, suena como una alarma profética actual, llamándonos a la vigilancia, al arrepentimiento y a la santidad. El profeta habla a un pueblo que, como nosotros, pensaba que podía vivir su espiritualidad de forma cómoda, mezclada con intereses personales, estructuras corruptas y creencias convenientes. Pero el mensaje de Sofonías es claro. Dios visita su casa, corrige a sus hijos, confronta a los soberbios y restaura a los quebrantados. Y esta visita puede ser tanto bendición como juicio. Todo depende de la respuesta que damos a su llamado. En una época en que muchos cuestionan la justicia de Dios, el silencio del profeta entre juicio y misericordia nos enseña a reverenciar. No se trata de miedo irracional, sino de reconocimiento de la grandeza del Dios que gobierna cielos y tierra y que no tolera eternamente la injusticia. Al mismo tiempo, Él es el mismo Dios que canta sobre sus hijos arrepentidos. Es este equilibrio entre justicia y amor lo que torna a Sofonías tan necesario en tiempos extremos. La gran pregunta que el libro nos deja es: ¿estamos entre los que se acomodan o entre los que buscan? ¿Entre los que se burlan o entre los que temen?
El tiempo de la búsqueda aún está abierto, el refugio aún es accesible y la restauración aún es posible. Pero el reloj está en cuenta regresiva. La urgencia que movió a Sofonías debe movernos también. No para la desesperación, sino para el despertar. Sofonías es, en esencia, una invitación a la reflexión profunda, al arrepentimiento sincero, a la adoración restaurada. Es un recordatorio de que, incluso en los días más oscuros, Dios está actuando. Y si estamos atentos, podremos no solo escapar del juicio, sino también escuchar, tal vez por primera vez, el cántico de Dios sobre nosotros. Hay momentos en que Dios habla de forma tan clara que no podemos más ignorar. Si esta palabra despertó algo en ti, comparte este video con alguien que también necesita escuchar. Tu sabiduría puede bendecir otras vidas, y si aún no formas parte de nuestro canal, inscríbete ahora. Queremos caminar a tu lado en esta jornada de fe y esperanza.